Hola, hoy les hablaré sobre la Constitución de 1917. Durante la época del Porfiriato en México, el presidente concentró las atribuciones de los tres poderes, situación que condujo a la Revolución de 1910 encabezada por Madero, quien logró quitar a Díaz del poder y llegar a la presidencia con el Plan de San Luis con el lema "Sufragio efectivo, no reelección". Después del asesinato de Madero y de su vicepresidente Pino Suárez, se produce la Revolución Constitucionalista encabezada por Venustiano Carranza y por su triunfo se promulga la Constitución de 1917. Esta Constitución dejó intocados los principios básicos de la Constitución de 1857, como la soberanía popular, la división de poderes y los derechos individuales, pero se agregaron además un catálogo de derechos sociales que colocaron a la Constitución mexicana en pionera de la materia a nivel mundial al reconocer derechos a los campesinos, los trabajadores y en materia de educación. Esta Constitución ha sido objeto progresivamente de diversas reformas en materia de amparo y derechos humanos. Para entender la Constitución de 1917, debemos comprender de manera resumida lo que fue la Constitución de 1857. Después del cese del poder de Santa Anna, quedó como presidente sustituto Comonfort, quien el 5 de febrero de 1857 firmó la Constitución de ese mismo año, de corte liberal y federal. Su capítulo primero, denominado de los derechos del hombre, reconocía los derechos a la libertad de expresión, asociación y portación de arma, reafirmaba la abolición de la esclavitud y eliminaba la prisión por deudas civiles, las formas crueles de castigo y la pena de muerte. De igual manera, prohibió los títulos de nobleza y se establecieron los principios de legalidad e irretroactividad. Sin embargo, siguieron sin tratarse los temas referentes a los derechos de la mujer y a la libertad de creencias. Una omisión de la Constitución de 1857 fue lo que provocó que la Revolución de 1910 estallara, esto es, la ausencia de un límite de la reelección del entonces presidente Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder. Después de tantos excesos y una gran desigualdad social en todo aspecto habido y por haber en la sociedad mexicana, surgió un hombre de tinte liberalista y emancipador. Hablo de Madero, quien publicó su libro La sucesión presidencial apoyado por Flores Magón. En las elecciones donde él participaría contra Díaz, fue capturado y con ello, después de su liberación, surgió el Plan de San Luis lanzado el 5 de octubre de 1910. Consistía en un llamado al pueblo mexicano a levantarse en armas el 20 de noviembre del mismo año, considerando agotados los recursos legales. El 18 de noviembre de 1910 estalló la revolución de Puebla, con los hermanos Cerdán, 2 días antes de lo previsto, pues en un cateo descubrieron armas y municiones para el levantamiento. Apenas instalado Madero en la presidencia, un desilusionado Zapata expidió el plan de Ayala con el lema "Tierra y Libertad". Se publicó el 15 de diciembre de 1911, desconociendo a Madero como presidente. Se prescriben restituciones de inmuebles a pueblos y al individuo. La Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Surgió de las reformas realizadas a la Constitución de 1857 en el año de 1873 a cargo de Juárez, e incluyó artículos surgidos de los ideales de la Revolución Mexicana. Fija límites y define relaciones entre los poderes de la Federación, poder legislativo, ejecutivo y judicial. Se divide en dos partes, dogmática y orgánica. La primera consigna las garantías individuales y los derechos sociales, artículos 1 al 29, esto con influencia de Francia de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y la orgánica retoma el funcionamiento de los poderes de la Unión, artículos 30 al 136, esto con influencia de los Estados Unidos americanos. Los artículos más importantes son el tercero, 27 y 123, el primero estableciendo una educación laica y gratuita, el segundo la propiedad de las tierras de la nación y el 123 de los derechos de los trabajadores.